Definimos el derecho ambiental como el conjunto de reglas, principios y normas jurídicas con contenido ético-social que condicionan la vida y el desarrollo del hombre, de la sociedad y del derecho que la rige, con el propósito de proteger el ambiente y mantener el equilibrio de los ecosistemas, para permitir la utilización de los recursos naturales en armonía con la naturaleza. Para esto fueron creados leyes y reglamentos de los cuales hablaremos a continuación. Para entender mejor esta ley, es necesario remontarnos al pasado. El marco legal e institucional mexicano ha evolucionado desde un modelo de explotación de bosques y grandes concesiones forestales, hasta la silvicultura comunitaria. La Ley Forestal de 1986 anuló el sistema de concesiones forestales, reconoció el derecho de las comunidades a aprovechar directamente sus bosques y proscribió el rentismo. En esta ley se estableció además la obligación de elaborar planes de aprovechamiento forestal integral y abrió la posibilidad a las comunidades para ser titulares de los servicios técnicos forestales. En 1989 cambia la política de ordenación, como consecuencia de las modificaciones a la Ley Forestal de 1986 y su reglamento de 1988. Se considera la interacción de los recursos asociados y la mitigación de los impactos ambientales, que implica la instrumentación del manejo integral forestal. Bajo esta premisa, en 1990 se genera el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola, que puede ser aplicable a condiciones de bosque regular o irregular. En 1992 se aprobó una nueva ley forestal. La liberación de la actividad forestal en sus distintas fases fue uno de los cambios significativos. Otro fue la apertura al libre mercado de los servicios técnicos forestales, que hasta entonces habían sido controlados por el Estado. Y en 1997 se modificó nuevamente la ley forestal para regular las plantaciones forestales. El marco legal de México, en su forma más simple, lo constituyen la Ley Forestal y su reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, Ley de Vida Silvestre, normas oficiales para la protección de especies en estatus de riesgo, para la protección del suelo y la vegetación por efectos del aprovechamiento, manual de procedimientos para la autorización de aprovechamientos forestales, manuales de aplicación de métodos y sistemas de manejo. Se encuentran en proceso de aprobación las normas oficiales mexicanas que establecerían los lineamientos para la elaboración y aplicación de programas de manejo forestal y para la evaluación de los servicios técnicos forestales. Dentro del complejo marco institucional federal y estatal, la institución rectora de la política forestal es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de sus delegaciones en los estados, aunque cada estado tiene su propia legislación. La historia de la ordenación forestal es el acontecimiento más importante del México rural. Fue la aplicación de las leyes de reforma agraria que modificaron radicalmente los derechos de acceso a la tierra y en general a los recursos naturales. Se privatizó las tierras comunales y nacionales y se dieron concesiones a inversionistas extranjeros y nacionales para talar madera, construir caminos y abrir minas. En esa época no se estableció ninguna estructura reguladora. Se basaron en un claro estilo de minería forestal y en algunas de las regiones forestales más ricas del país. La población rural contribuyó también a la deforestación, al practicar la agricultura y la extracción de leña. Desde el principio del siglo XX y hasta 1926 se practicó el aprovechamiento de palo, caoba y chicle por parte de las compañías transnacionales en Quintana Roo y Chiapas. En la Constitución de 1917 se incorporó un nuevo sistema de propiedad que estableció la propiedad plena de la nación sobre las tierras y aguas, comprendidas desde su territorio. En este marco se decretó la Ley Forestal de 1926. Sin embargo, las dotaciones forestales no se acompañaron de apoyo técnico y financiero, por lo que eran empresas privadas las que realizaban las operaciones forestales. En esta época se adoptaron y aplicaron métodos europeos de ordenación forestal. La Ley de 1940 fue la que
inició el mecanismo de concesiones forestales en favor de grandes empresas privadas nacionales y extranjeras que operaban en las denominadas unidades industriales forestales. De 1944 a 1973 se empezó a aplicar el método mexicano de ordenación montés, que consiste en la conversión de masas sobremaduras en bosques de alta productividad, recuperación del volumen inicial, cortas de selección, intensidad de corta preestablecida y remoción rígida principalmente sobre arbolado senil, decrépito, dañado y mal conformado. A principios de los 50 se establecieron vedas, que en 1958 llegaron a afectar a más del 50% de las áreas forestales del país. A pesar de las divergencias entre vedas y concesiones, ambas estrategias mantenían rasgos comunes: centralización del control de los recursos forestales y marginación de los campesinos de las actividades a pesar del carácter de dueños de los bosques, que la reforma agraria les había conferido algunos años antes. En los años 70, la descapitalización de la economía campesina, aunada al fracaso de la reforma agraria, generó un creciente descontento campesino. Como respuesta, el gobierno reactivó el reparto agrario. Se reparten grandes extensiones de tierras nacionales en regiones de bosques tropicales y zonas áridas. Por otra parte, las vedas no habían logrado proteger los bosques, lo cual afectaba duramente a los campesinos, productores y consumidores de madera de pequeña escala, mientras se mantenía la explotación ilegal amparada en la corrupción de la policía forestal. A mediados de los 70 se empiezan a utilizar diversos tratamientos silvícolas en un mismo predio, utilizando principalmente los métodos de regeneración con árboles padre, cortes de liberación y aclareos. El manejo científico del bosque fue propuesto entonces como la estrategia capaz de crear los incentivos económicos que hicieron posible la permanencia de los bosques, a la vez que permitía su conservación. En los años 80 se inicia el auge del movimiento de las comunidades forestales por el control de sus recursos, dando paso a la forestía comunitaria. Aun cuando se estaban iniciando las políticas de ajuste estructural, el sector forestal recibe, por un tiempo, un trato diferente. Un objetivo importante era garantizar el abastecimiento de materia prima forestal para la industria nacional, que durante los últimos años de las concesiones había sido afectado por el rechazo de las comunidades a los permisos de extracción forestal. En 1984 se inicia el Plan Piloto Forestal en Quintana Roo, del cual se derivaron alternativas y metodologías para la planificación de los aprovechamientos en selvas utilizando ciclos de 25 años y diámetros mínimos de corta diferenciados para maderas preciosas y comunes. Con las modificaciones a la Ley Forestal de 1986, reglamentada en 1988, se inicia un nuevo proceso incorporando medidas para mitigar los impactos ambientales del manejo forestal. Bajo este esquema, en 1990 se establece el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola, aplicable a condiciones del bosque regular o irregular, ampliando la participación del sector social en la producción forestal. En 1992 se aprobó una nueva ley forestal. La liberación de la actividad forestal y el libre mercado de los servicios forestales fueron los cambios significativos. Asimismo, se incorpora el concepto de manejo u ordenación forestal sostenible. Aprovechando el desarrollo de nuevas técnicas, se enfatiza en la mitigación de impactos ambientales y en la optimización del equilibrio con los objetivos sociales y económicos. También se establecen horizontes de planificación a corto, mediano y largo plazo. En 1993, como resultado del reconocimiento de la experiencia en el manejo de bosques, se otorgaron los primeros certificados de ordenación forestal sostenible, alcanzando a la fecha unas 112,000 hectáreas certificadas en todo el país y alrededor de 1 millón de hectáreas en proceso. Debido a la necesidad de regular las plantaciones forestales, en 1997 se aprueban reformas a la ley forestal. Para el proyecto neoliberal, el establecimiento de plantaciones forestales de carácter privado constituye una estrategia viable en términos de la globalización, en tanto que para el sector forestal es la vía que permitirá a México aprovechar las ventajas comparativas que representan las altas calidades de estación de sus bosques. Con esta reforma también se reintrodujeron algunos controles al transporte e industria forestal.
hoy con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se establece el marco legal que promovieron o que di en su momento indicaciones para que se promoviera entre Zagarpa y Semarnat para hacer compatible el desarrollo agropecuario con el cuidado de nuestros bosques y selvas. Porque no podía ser que Semarnat generara incentivos para el cuidado de nuestras zonas forestales y Zagarpa tuviera incentivos de política pública para sembrar zonas eventualmente forestales. Y esta ley forestal, la que en un momento más habré de promulgar, permite armonizar y sincronizar y articular los esfuerzos en política pública de estas dos dependencias, de Semarnat y de Zagarpa, con un doble objetivo: que cuidemos nuestro medio ambiente, nuestras zonas forestales y al mismo tiempo tengamos actitud y capacidad de ser más productivos en la generación de alimentos en nuestro país. El día de hoy, señor presidente, me es muy grato decirle que no solamente reformó y revolucionó al sector energético, sino también revolucionó al sector ambiental al grado de convertir su administración en la más ambientalista de la historia de este país. Con estos decretos, México da un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Es decir, aprovechando las oportunidades y no solo enfocándose en atender los riesgos. México está también dando un ejemplo de sabiduría. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Antecedentes. Si bien existen registros de los que se pudiera llamar una regulación para proteger los bosques en México, se promulgó con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y se determinó en el artículo 27, donde la propiedad originaria de tierras y aguas del territorio nacional se debía ser y contar con un marco jurídico que regulara el cuidado, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. En la historia moderna, nuestro país promulgó su primera ley forestal, el 21 de abril de 1926, la cual, si bien tenía una visión importante de integración con la protección de los principales ríos y parques nacionales, esta ley tuvo fuertes impactos negativos en materia de desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. No obstante, se emitió una nueva ley forestal en 1943. Esta consideró uno de los mayores logros: crear el Registro Nacional Forestal y establecer sanciones por faltas. Esta ley pasó por varias modificaciones que, si bien incluyeron temas fundamentales como la creación del Fondo Forestal, se debía incluir la reforestación y preservación ambiental, por lo que en 1960 se hace necesario emitir una nueva ley forestal. Posteriormente, después de la publicación de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988, donde se da un paso importante para el cuidado y protección de nuestro capital natural, se defienden temas como las competencias y arquitectura administrativa, así como los aspectos de coordinación entre los poderes y órganos de gobierno para la protección de la naturaleza. Finalmente, el 22 de diciembre de 1992 se emite una nueva ley forestal, donde el trabajo y ejecución de la misma se traslada completamente al sector ambiental de la administración pública, considerando aspectos de aprovechamiento, cuidado y protección, que es sustituida por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
publicada el 21 de febrero del 2003, y la cual contiene elementos fundamentales para la protección, uso y aprovechamiento de los recursos y bosques del país. Como hemos podido revisar, solo dentro de los pasados 90 años se han emitido al menos 4 leyes forestales completas, las cuales se han movido desde una esfera proteccionista a una de regulación completa para la provisión, volviendo a la esfera de la conservación y pasando a los esquemas de desarrollo agrícola, hasta volver al sector ambiental, y contar el día de hoy con una instancia como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y una Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, quienes están a cargo de ejecutar la política pública en materia forestal de nuestro país. No obstante, dejando atrás todos los cambios que se han ejecutado en cada una de las leyes, solo nuestra actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable ha sufrido en 10 años un sinnúmero de adecuaciones y modificaciones, que la han llevado a ser una ley contrapuesta en muchos puntos con las que promueven el desarrollo agrícola y agropecuario del país, con una alta carga administrativa en las reglas de operación de sus programas derivados de la misma ley, sin adecuación hacia los nuevos descubrimientos en materia de cambio climático y los mecanismos de mitigación y adaptación, desligada de los planes de desarrollo integrado del país, y que enfrenta un reto social importante, derivado de los ejidos y comunidades indígenas y rurales, quienes se encuentran en posesión de más de la mitad de las zonas forestales del país. En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal de agosto del 2014, se acordó que el borrador de la propuesta de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se entregaría al Congreso de la Unión para su revisión y aprobación, posteriormente a una revisión que haría la Semarnat. En esta reunión ordinaria, el subsecretario Rodolfo Tamayo recibió del representante del Grupo de Trabajo de Legislación del Consejo Nacional Forestal el borrador de la propuesta. Finalmente, en la segunda semana de diciembre del 2014, el Consejo Nacional Forestal, los representantes de los sectores académicos, indígenas, organizaciones sociales y privadas solicitaron audiencia a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para entregar formalmente a la Cámara de Diputados la propuesta de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Es así que esta propuesta se retoma y es representada en febrero del 2015 como iniciativa de ley y así poder actualizar el marco jurídico nacional en materia forestal. Esta nueva propuesta cuenta con 196 artículos y 8 títulos. Se basa en un análisis exhaustivo del marco en materia forestal nacional y la experiencia sobre la ejecución de la ley en la práctica. En este sentido, es necesario considerar, dentro de esta, la disminución de la carga administrativa y simplificación de trámites burocráticos. Ponderar el hecho de que se trata de una ley y es de interés público. Derogar el Servicio Nacional Forestal, el cual nunca ha estado en funcionamiento. Fortalecer el trabajo de pequeños productores indígenas y el sector privado para abatir el déficit. Armonizar la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Considerar en ley a las unidades de manejo forestal regional. Integrar los aspectos de mitigación climática y disminución de emisiones, así como integrar la actualización para el monitoreo, reporte y verificación en los inventarios nacionales. Integrar herramientas de análisis y mitigación de riesgos, como medida de aceptación climática y seguridad de la producción forestal. Llenar vacíos legales, como en el caso de los acaguales y las salvaguardas forestales. Actualizar el glosario de términos, integrar los temas de desarrollo regional y ordenamiento ecológico territorial, así como derogar la zonificación. Ampliar la definición de terrenos para potenciar el aprovechamiento y la restauración de las zonas impactadas,
Se modificó la numeración de la ley anterior, se integraron más artículos, se retiraron los artículos y las fracciones bis. Se potenció el desarrollo forestal comunitario de México, fortaleciendo mecanismos de participación social a través de los consejos forestales. Y por último, se garantizó transparencia en el manejo de recursos y en la emisión de autorizaciones. Sobre los instrumentos de la política forestal, la planeación del desarrollo forestal deberá comprender dos vertientes. La primera, de proyección correspondiente a los periodos constitucionales, y la segunda, de proyección a largo plazo, por 25 años o más. En el caso de los instrumentos de la política forestal, la Comisión deberá llevar a cabo la zonificación para efectos de la planeación. En el caso de las disposiciones comunes a los procedimientos en materia forestal, la Secretaría y la Comisión realizarán los trámites para el otorgamiento de remisiones forestales. Para el caso de los servicios forestales, las personas físicas y morales que brinden servicios deberán estar inscritas en el registro. En el caso de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios que no alcancen a cubrir el costo, se dirigirán a la Comisión para solucionar la problemática. El siguiente paso es una de las reformas que se realizaron a esta ley, que es donde la Comisión y entidades delimitarán las unidades de manejo forestal, mientras que para la certificación forestal, la certificación de manejo forestal es un medio para acreditar el adecuado manejo forestal. Al igual que también la Comisión establecerá un sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales, mientras que la Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas que regirán el manejo del fuego para evaluar los daños y restaurar el área afectada por el incendio. De la conservación y restauración, el Ejecutivo Federal podrá decretar como medida de excepción vedas forestales, mientras que para los servicios ambientales forestales, la Secretaría promoverá el desarrollo de los instrumentos económicos para su conservación y mejoramiento. Al igual que la Comisión coordinará los esfuerzos y acciones para la investigación forestal, y otra de las tareas importantes que tiene la Comisión es, en coordinación con las dependencias, entidades o competencias administrativas del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal y Ejecutivo Municipal, así como de las organizaciones e instituciones públicas y privadas, la cultura, educación y capacitación forestal. La aplicabilidad de esta ley es muy importante en la vida diaria de México, por lo que en este caso se presentarán 3 ejemplos de cómo se aplica esta ley. En el primero, ambientalistas buscan que plantar árboles sea obligatorio en Veracruz. Con la finalidad de combatir los efectos del cambio climático, la Fundación Ambientalista Chalchi, encabezada por Olga Díaz Terrones, informó que presentó ante el Congreso local la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal, donde se pretende hacer obligatoria la siembra de un árbol en los hogares veracruzanos, contemplando incluso multas económicas. Están proponiendo una adición a la fracción sexta y séptima, con la finalidad de promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal, para que esta medida sea obligatoria en todos los municipios del estado. El objetivo es que desde el nivel preescolar hasta el doctorado se fomente la siembra y arborización urbana de especies nativas. Para el caso número 2, el crimen organizado se apodera de bosques. El macizo forestal de Chihuahua, identificado como uno de los más importantes del país, ha sufrido en los últimos 4 años la pérdida de miles de hectáreas de bosque debido a la tala clandestina a manos del crimen organizado, el robo de madera que genera ganancias para la delincuencia. Ha ocasionado graves daños en el municipio de Bocoina y Calvo y Ocampo, solo por citar algunos ejemplos. La comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoina, es la que enfrenta afectaciones mayores, ya que tan únicamente en ese punto se han perdido 15,000 hectáreas de bosque y se prevé que en un tiempo de 100 años se logre su recuperación. Por su parte, Refugio Luna García, director de Desarrollo Forestal del Estado, señala que de los 7.6 millones de hectáreas de superficie forestal que componen el bosque chihuahuense, 4.2 están bajo manejo y la superficie de producción
es de 1.3 millones de hectáreas. Sin embargo, la tala indiscriminada e impune ha generado pérdidas aún no cuantificadas por completo. La mayor parte de la superficie forestal comercial tiene autorizaciones de aprovechamiento, señalando Refugio Luna García. Para el tercer caso señalado en esta ley, 20 años de cárcel a quienes dañen los bosques. El decreto publicado el 2 de septiembre en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de México establece que comete este delito y se le aplicará igual pena el servidor público que autorice cambio de uso de suelo sobre una área natural protegida o reserva ecológica, sin que exista causa de excepción justificada, establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Precisa que cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea consecuencia de la tala de árboles sin autorización de la instancia correspondiente, se impondrá una pena de 12 a 20 años de prisión y de 1.500 a 3.000 días de multa. Los autores intelectuales o instigadores a quienes obtengan un lucro indebido o quienes controlen o inciten a menores de edad para cometer este delito, se les impondrá las mismas penas. Cuando en la comisión de este delito participe un servidor público, además de la pena señalada, será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de la libertad impuesta. En este caso se puede observar que esta ley tiene aplicabilidad y funcionamiento en los ordenamientos de México. Reglamento de la Ley General del Desarrollo Forestal y Sustentable. Tiene por objeto reglamentar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el ámbito de competencia federal. El título segundo de los instrumentos de la política forestal se divide en 4 capítulos. El primero de la planeación de desarrollo forestal, donde se consideran los procesos de planeación que se desarrollan en los estudios forestales, de cada año el análisis y la evaluación. El capítulo segundo del inventario, la Secretaría y la Comisión proveerán ante las entidades federativas la unificación de criterios, procedimientos y metodologías para la integración del inventario cada 5 años. El capítulo tercero de la zonificación forestal establecerá las siguientes categorías: zonas de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido. Por último, el capítulo cuarto del Registro Forestal Nacional se encontrarán las modificaciones que se deberán informar ante el registro de acuerdo a las anotaciones de suspensión, extinción, nulidad, revocación y caducidad de los actos. Título tercero, del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Capítulo 1, de las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales. El proceso para llevar a cabo este aprovechamiento, así como el trámite para realizarlo cuando el titular del aprovechamiento renuncia a los derechos derivados de las autorizaciones o avisos a que se refieren la ley y el presente reglamento. Este se deberá avisar a la Secretaría. Capítulo 2, del aprovechamiento de los recursos forestales. Se divide en 4 secciones. La primera, del aprovechamiento del recurso forestables maderables. Los criterios y las especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal se establecerán en las normas oficiales mexicanas, que para tal efecto expida la Secretaría. Segunda sección, de las plantaciones forestales comerciales. Se requiere autorización de la Secretaría para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en sustitución de vegetación primaria nativa actual en los terrenos forestales. Sección tercera, del aprovechamiento de los recursos forestales no maderables. Los programas de manejo simplificado de recursos forestales no maderables deberán contener, tratándose de cualquier especie, diagnóstico, vigencia, labores, medidas y en su caso el nombre o denominación de la razón social. La Secretaría autorizará las colectas de recursos biológicos, forestales, científicos y biotecnológicos con fines comerciales. El aviso de colecta por parte de las dependencias y entidades públicas de los gobiernos deberá presentarse mediante formato que expida la Secretaría. El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico no requerirá autorización, salvo en los casos que se especifiquen en las normas oficiales mexicanas. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como áreas naturales protegidas, el aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en las disposiciones aplicables. Las personas que pretendan prestar servicios técnicos forestales deberán demostrar competencia en materia forestal, mediante la presentación de título o cédula profesional. El financiamiento se otorgará a los interesados a través de los programas en materia forestal,
de conformidad con lo dispuesto en el presupuesto autorizado. De las unidades de manejo forestal, la Comisión llevará a cabo la delimitación de unidades de manejo forestal a fin de realizar las actividades de acopio de información con fines de ordenación forestal. Los transportistas, los responsables y los titulares de centros de almacenamiento, así como los proveedores de materias primas forestales y de sus productos y subproductos, deberán demostrar su legal procedencia cuando la autoridad pretende lo requiera. Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales, aunque pierdan su cubierta forestal por acciones lícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa. La Secretaría establecerá las medidas fitosanitarias que se aplicarán para la prevención, combate y control de plagas y enfermedades que afecten los recursos forestales y ecosistemas forestales. Los importadores de materias primas forestales deberán comprobar en el punto de inspección fitosanitaria de entrada al territorio nacional. De prevención, combate y control de incendios forestales, la Comisión coordinará la elaboración y ejecución del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales y resolverá sobre la procedencia de la solicitud de apoyo para realizar trabajos de restauración derivados de incendios forestales. La Comisión, asimismo, establecerá un programa especial para habilitar brigadas para el manejo de fuego en las áreas forestales. Dicho programa incluirá, entre otros elementos, la organización y habitalización de brigadas voluntarias de manejo del fuego, la capacitación para la prevención y el combate de incendios, así como el equipamiento de las brigadas para mejorar la seguridad y efectividad de sus integrantes. Desde hace muchos años, en la historia de las civilizaciones, el paso de cazadores, recolectores y labradores tuvo un efecto significativo sobre el ambiente, talando vastas áreas de bosques, compitiendo por la tierra, el agua y desalojando o matando a los animales silvestres a su paso. No obstante, diversas culturas se ocuparon de proteger los diversos espacios naturales. Pero el deterioro paulatino y creciente del ambiente hizo posible que en Norteamérica se iniciara el primer movimiento social a favor de la conservación y protección de la naturaleza, que en la historiografía de las áreas naturales protegidas nos permite reconocer las semejanzas, diferencias e influencias que tuvieron en la conservación de las áreas naturales de México. México es un país megadiverso, rico y con gran cantidad de especies de flora, fauna y demás recursos naturales, mismos que a su vez se están agotando debido al mal uso y mal aprovechamiento de estos. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita, como el suelo fértil, el agua y el aire limpio. Estos se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos servicios ambientales se crearon las áreas naturales protegidas o también conocidas como ANPs. Sin las áreas naturales protegidas, los seres humanos somos más vulnerables. Es por ello que debemos valorar lo que la naturaleza nos da antes de que sea demasiado tarde. Las áreas naturales protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga brindando los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar y subsistencia, ya que en un entorno dañado no se ofrecen los mismos servicios ambientales que en uno sano. Las áreas naturales protegidas brinda y son calidad de vida, por ello debemos conocerlas, valorarlas y cuidarlas, dedicarnos a su preservación, conservación y protección. Es tarea de todos cuidar el mundo en el que vivimos y preservar todas las bondades que tiene la naturaleza con nosotros. Seamos agradecidos. ¿Qué es un área natural protegida? Son las zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados. Estas alteraciones pueden ser dadas principalmente por actividades humanas o naturales. Esto hace que sus ecosistemas y funciones integrales requieran ser preservadas y restauradas. Es por esto que es importante que las áreas naturales protegidas tengan claro su propósito, para mantener así su equilibrio ecológico.
Estas se clasifican en reserva de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios, áreas de protección de recursos naturales y de flora y fauna. Estas clasificaciones vienen dentro de la LGEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Un área natural protegida tiene 3 zonas: zona de amortiguamiento, zona de transición y zona núcleo. La zona núcleo será la que tiene como objetivo la preservación y generalmente solo es usada para fines de investigación, mientras que la de amortiguamiento son las que están orientadas a las actividades de aprovechamiento. México cuenta con 150 áreas naturales protegidas. Tabasco tiene 9 de ellas. Chiapas es uno de los estados con más áreas naturales protegidas debido a su diversidad. El Cañón del Sumidero es uno de los más importantes. En el título 6, capítulo 1, se habla sobre los usos y aprovechamientos permitidos y de las prohibiciones. Acerca de los usos y los aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas, la Secretaría otorgará las tasas respectivas y establecerá las proporciones, límites de cambio aceptables o capacidades de carga correspondientes. Dichos aprovechamientos de recursos naturales solo se podrán hacer si se genera un beneficio a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable. Por ejemplo, nuestro sistema contempla las áreas de uso indirecto, como lo son los parques nacionales, santuarios históricos y santuarios nacionales, en los que solo se permite la investigación científica no manipulada, la recreación y el turismo, prohibiendo la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente. Se hace una excepción a la prohibición de extraer recursos naturales cuando se hace uso para subsistencia por parte de personas y comunidades ubicadas en el ámbito del área natural protegida. De igual forma, se habla del uso turístico y recreativo dentro de las áreas naturales protegidas. Este se podrá llevar a cabo bajo los términos que se establezcan en el programa de manejo de cada área natural protegida. No se debe afectar a los ecosistemas y se debe promover la educación ambiental. Es decir, si tú asistes a alguna playa o a algún mar que sea área natural protegida, debes de tener en cuenta que todo se lleva a cabo bajo el programa de manejo de cada área y cabe resaltar que cada área natural protegida es diferente y no siempre cuenta con el mismo reglamento. Los visitantes y prestadores de servicios turísticos en las áreas naturales protegidas deberán cumplir con dichas reglas administrativas y deberán hacer uso exclusivo de las rutas y senderos establecidos y respetar la señalización y las zonas del área, y quien no lo cumpla será el responsable de los daños. Simplemente la sanción va directo a ti si es que llegas a causar algún daño en el ecosistema. No solo es el uso turístico, también se realizan investigaciones en dichas áreas naturales protegidas. Pero para que los investigadores ingresen al área natural protegida con propósitos de realizar su colecta con fines científicos, primero deben informar al director cuando se inicia el proyecto y deben seguir el reglamento. Y aquellos que cuenten con autorización para el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre deberán presentar la autorización. No puedes llegar si no tienes dicho documento. De lo contrario, creerán que será falso y no te dejarán realizar ninguna investigación. En el título 6, capítulo 2, se habla de las autorizaciones para el desarrollo de obras y actividades en las áreas naturales protegidas. Para esto, se requiere autorización por parte de la Secretaría, siempre y cuando sea en las siguientes obras y actividades. Por mencionar algunas, el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, la prestación de servicios turísticos, visitas guiadas, recreación en vehículos, pesca deportivo-recreativa, campamentos, etc. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología. La biotecnología tiene un gran uso en la agricultura, en la farmacia, en la ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Si alguna industria desea ir a aprovechar dichos recursos, debe de generar una solicitud para que la Secretaría autorice.
Por mencionar algún otro, el aprovechamiento de la vida silvestre, el aprovechamiento forestal, actividades comerciales y obras y trabajos de exploración y explotación mineras. En el título sexto, capítulo 3, se habla del procedimiento para obtener dichas autorizaciones. La Secretaría es la que puede otorgar los permisos, autorizaciones, licencias que se requieran para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos. Se debe presentar una solicitud en donde se señalen cosas básicas: nombre, denominación o razón social, nacionalidad, el tipo de servicio para el que se va a usar ese recurso natural, descripción de la actividad, cuánto tiempo se va a estar en el área natural protegida, los lugares que se van a visitar y, en su caso, póliza de seguros del viajero y tripulante si es que va más de una persona. Para la obtención de una autorización para llevar a cabo filmaciones, actividades de fotografía con fines comerciales, también se debe de llevar dicha solicitud, pero se debe de sumar la acreditación del pago de derechos correspondiente. Para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros, se debe de autorizar bajo la ley minera, añadiendo características físicas y biológicas de dicho predio e información relevante sobre la naturaleza de las obras. Estas autorizaciones tienen una vigencia, las cuales son de 2 años de prestación de servicios turísticos, por el periodo de duración de las filmaciones y del proyecto con fin comercial, y también de 1 año. Esto es para la venta de alimentos y artesanías. La comisión resolverá respecto de la solicitud de autorización dentro de los 30 días hábiles siguientes. De lo contrario, será denegada. Si hay alguna solicitud que no cuente con los requisitos, se van a dar 10 días hábiles para que subsane la omisión. De lo contrario, el trámite queda desechado. Y se revocarán aquellas que dañen a los ecosistemas como consecuencia del uso. En los capítulos anteriores se habla sobre el uso turístico, el aprovechamiento de los recursos naturales, pero también se puede realizar actividades en las áreas naturales protegidas, y de esto trata el capítulo 4 del título sexto. Se debe presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente al director del área natural protegida para todos aquellos que quieran realizar alguna actividad en donde se practique la educación ambiental, obviamente que no implique ninguna actividad extractiva. También alguna investigación con manipulación de especímenes de especies no consideradas en riesgo. Si están consideradas en riesgo, obviamente este permiso no se va a dar. También puede ser el monitoreo y manipulación de especímenes de especies. Y nuevamente filmaciones y actividades fotográficas. Para todas estas actividades que se van a desarrollar, se deben cumplir con las siguientes obligaciones: depositar la basura generada en los lugares señalados, atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal del área natural, no alterar el orden y condiciones del sitio, no apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos, no encender fogatas con vegetación nativa, no alterar los sitios de anidación, refugio y reproducción. Realmente son obligaciones muy sencillas que no tendrían por qué repetirse, pero a veces es necesario. De igual forma, se deben de respetar las rutas, senderos o señalizaciones establecidas, y si se ve alguna anomalía, se le debe notificar a algún personal que esté en el área natural protegida. En el título sexto, capítulo 5, se habla de las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Primero se debe entender qué son. Se refieren a los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de las poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen, y que pueden estar sujetos a 2 tipos de manejo: en vida libre o en cautiverio. Y estas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre dentro de un área natural protegida deben de estar sujetas a las disposiciones contenidas en la Ley General de la Vida Silvestre. La documentación que se debe presentar para alguna unidad de manejo es el mapa de ubicación, el proyecto realizado por el propietario, las especies que serán aprovechadas y los métodos de supervisión.
Va a haber alguna cancelación por parte de dirección si es que llega a existir alguna violación ante la ley y por daño al ecosistema como consecuencia de la operación de la UMA. En el título 6, capítulo 6, se habla de los instrumentos económicos. El instrumento económico, en particular, se han reportado varias experiencias exitosas de utilización de instrumentaciones de este tipo en la recaudación de fondos para financiar proyectos y programas ambientales y servicios de gestión ambiental fundamentales en naciones pertenecientes a la OCDE. Aquí la Secretaría diseñará, desarrollará y aplicará los instrumentos económicos establecidos en la ley en las áreas naturales protegidas que le interesa a la Federación. Cualquier persona física o moral que tenga interés en el tema puede presentar una propuesta sobre instrumentos económicos acompañado de un estudio técnico, el cual debe ser aprobado por la Secretaría. Y la Secretaría va a autorizar esos permisos, que fijen un nivel máximo de emisiones contaminantes permisibles al aire o al agua, que es realmente lo que buscan los instrumentos económicos, que los niveles de contaminación no sean tan altos, es decir, incentivan a una menor contaminación. También autorizará la transferencia de permisos para actividades de construcción dentro de un área natural protegida. Y por otro lado, podrá revocar las autorizaciones otorgadas si el estudio técnico refleja algún daño, aunque sea mínimo, a recursos naturales del área natural protegida, ya sea por contingencia ambiental, término de plazo y prácticas monopólicas. En el título 7, capítulo 7, se habla de las áreas naturales protegidas establecidas a propuestas de los particulares. Y sí, es cierto, si algún pueblo indígena o alguna organización social, pública o privada, tienen algún predio de su propiedad, pueden destinarlos a la preservación, protección y restauración de la diversidad. Por ejemplo, si cuentas con algún proyecto residencial, que tengas algún proyecto educativo, industrial, de comercio, pero cuentas con un predio en el que se va a llevar a cabo todo, puedes destinarlo para preservar la biodiversidad. La Secretaría debe comunicar al solicitante en un plazo no mayor a 60 días la solución sobre la propuesta. Te pueden decir 3 cosas: que es viable en los términos presentados, que no corresponde a una categoría de interés de la Federación o que ha sido rechazada por no cumplir con los requisitos que la ley determina. El promovente debe elaborar el programa de manejo del área natural y también para el financiamiento del área natural protegida respectiva, el promovente puede celebrar los instrumentos jurídicos que se requieran con instituciones dedicadas a la investigación y a la educación superior o con agrupaciones de los sectores social y privado. Y por último, en el título 8, acerca de las medidas de control y seguridad e incluso de las sanciones, se habla de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente siempre va a poner más atención a las contingencias y emergencias ambientales que se presenten en las áreas naturales protegidas. Esto lo va a hacer inspeccionando y vigilando constantemente. Si es que llegara a haber alguna contingencia o cuando exista riesgo inminente del desequilibrio ecológico, la Secretaría podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en la ley, cuando la área natural protegida sea de interés para la Federación. También van a haber sanciones administrativas. Estas se le van a dar a aquellas personas que violen a los preceptos del reglamento por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y si se te había otorgado alguna autorización, podrá ser revocada y se habrá terminado el proyecto. También es muy importante la denuncia popular. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades pueden denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente algún acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales existentes en las áreas naturales protegidas.